Muy buenas tardes, amado oyente. Muchas bendiciones en esta tarde ya. En esta tarde traigo una meditación sobre el llamado pastoral y la sana doctrina. Y es fundamental que nosotros conozcamos acerca de estos dos temas, porque para aquellos que lideramos la iglesia del Señor, y no solamente para nosotros, sino para todos los creyentes que deseamos crecer en el entendimiento y la práctica de la fe cristiana, el pastorado y la sana doctrina son dos aspectos interconectados que forman la base de nuestra vida cristiana. Para que tengamos una vida cristiana sólida y fructífera, es bueno que tengamos entendimiento de estos dos principios fundamentales. ¿Qué es el llamado pastoral? El llamado pastoral es una vocación sagrada y un compromiso al servicio de Dios y su pueblo. Por eso quienes somos llamados a pastorear debemos hacerlo con humildad, amor, dedicación, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que es el buen pastor, que es el príncipe de los pastores. En el libro de Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, se nos dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que este llamado implica ¿qué? Implica enseñar, implica cuidar, implica guiar a los creyentes en el caminar en el Señor, implica llevarlos a la madurez, implica llevarlos al conocimiento del Hijo de Dios. Y de esa manera el pastorado lleva a la iglesia a conocer la sana doctrina. Ahora, ¿cuál es la sana doctrina? La sana doctrina es esencial para el crecimiento espiritual y la salud de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque en este tiempo en el cual estamos viviendo tenemos que estar atentos a lo que dice la Biblia. ¿Y qué nos advierte en estos días la Escritura? La Biblia advierte sobre la importancia de mantenernos firmes en la verdad de la palabra de Dios, de rechazar las falsas enseñanzas en un tiempo donde cada día más las herejías, las enseñanzas erróneas están apareciendo cada vez más. La Biblia nos enseña a que tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar alertas contra todo tipo de herejías que se levantan en contra de la Escritura. En 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4, Pablo escribe: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, le dice Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? La Escritura está dando una advertencia esencial de qué, una advertencia de que tenemos que estar atentos, porque es el tiempo, venía un tiempo, dice la Escritura, en que no se sufría la sana doctrina, y este es el tiempo en el que no está sufriendo la sana doctrina. Y la sana doctrina se fundamenta ¿dónde? Se fundamenta en las Escrituras. Nos guía hacia dónde? Nos guía hacia una comprensión correcta de quién es Dios, de cuál es su plan de redención y de cómo debemos vivir en consecuencia a ese plan. Por eso, en esta meditación sobre el llamado pastoral y la sana doctrina, es crucial que recordemos que somos siervos de Dios, que estamos llamados a servir a su pueblo con amor y fidelidad. ¿Y esto qué implica? Estar arraigados en la palabra de Dios, siendo diligentes, estudiándola diariamente, aplicar a nuestra vida y a nuestro ministerio aquellas enseñanzas que recibimos de parte del Maestro. 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, Pablo nos exhorta diciendo que procuremos con diligencia presentarnos ante Dios aprobado, como obrero que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Quiere decir, hermano, el pastorado y la sana doctrina no son meramente teóricos, sino que son prácticos. Quiere decir que se manifiestan en cómo vivimos, se manifiestan en nuestra vida,
en cómo cuidamos y enseñamos a los que están a nuestro cargo espiritual. Por eso somos responsables de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Somos responsables y tendremos que dar cuenta delante de Dios un día por cómo procedemos con ellos. Entonces, como pastores y líderes debemos ser ejemplos de fe, tenemos que ser ejemplos de humildad, tenemos que ser ejemplos de amor. El apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 5, en el verso 2 y 3, nos recuerda: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, ¿cómo? No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, dice el apóstol Pedro, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mira lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí. En otras palabras, tenemos que ser ejemplo de la grey, tenemos que saber apacentar la grey de Dios, tenemos que hacerlo con ánimo pronto, tenemos que hacerlo con excelencia. Por eso, hermano, también tenemos que entender la sana doctrina. Trae protección a la iglesia, protección de la confusión, protección del error, porque la sana doctrina nos guía en la verdad. La sana doctrina nos equipa para vivir vidas que honran a Dios. En Tito capítulo 2, verso 1, la escritura nos dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto implica discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Esto implica saber discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y estamos en un tiempo en lo cual tú y yo tenemos que saber discernir entre la verdadera doctrina, en la sana doctrina y la falsa doctrina, entre los falsos profetas y los verdaderos hombres de Dios. Es necesario que tú y yo conozcamos la verdad de Dios en un tiempo tan difícil en el cual estamos viviendo. Por eso esta meditación sobre el llamado pastoral y la sana doctrina debe ser constante y profunda. Debemos estar siempre en guardia contra la complacencia, contra la negligencia espiritual, contra el pecado, contra todo aquello que se quiera levantar contra la voluntad de Dios. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 16, se nos insta a tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Dícele Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dice: persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y miramos aquí, dice: ten cuidado de ti mismo. Quiere decir, en primer lugar, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Cuida la doctrina, cuídate a ti mismo. Y dice: y persiste en ello, persiste, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que el llamado pastoral y la sana doctrina son aspectos vitales de la vida cristiana y el ministerio de la iglesia. Por eso, como creyentes, debemos comprometernos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, tenemos que servir al pueblo con amor, tenemos que servir al pueblo con fidelidad. Debemos mantenernos firmes en la verdad de la sana doctrina, en la verdad de las escrituras, más en estos tiempos en los cuales estamos. Por eso debemos centrarnos en la verdad de Dios, debemos centrarnos en mantenernos en la fe del Hijo de Dios. Por eso, hermanos, recuerde esto: no nos movamos del fundamento de la iglesia, que es Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.